En este domingo 24 del tiempo ordinario, llegamos a un punto alto en el Evangelio según San Marcos. Estamos en esta ocasión ante un pasaje central en el que se da un punto de giro, en el que ocurre un cambio decisivo. Aquí termina la primera parte del Evangelio y comienza la segunda. La primera parte estaba orientada a la explicación de dónde vino la afirmación de que Jesús es el Cristo. La segunda se ocupa de la formación de los discípulos para llevarlos a comprender mejor en qué consiste ser el Cristo, el Hijo de Dios que da la vida. Veamos ese texto clave y enseguida notemos cómo se le relacionan las otras lecturas. El Evangelio está tomado de Marcos en el capítulo 8, versículos 27 al 35. Al terminar la primera parte, una vez que se han contado los eventos en los que ha mostrado una autoridad mesiánica, Jesús interroga acerca de lo que se ha entendido acerca de él. Y las opiniones son vagas. Todas tienen que ver con el pasado. Todas coinciden en que es uno de los profetas, Elías, Jeremías, Juan Bautista, alguno de los profetas de antaño. Y Jesús no es una persona del ayer. Pedro tiene la valentía de decir, tú eres el Cristo. Y tenemos aquí la primera gran confesión de fe dentro del itinerario de Marcos, este itinerario que Marcos quiere hacerle recorrer a los catecúmenos de su comunidad, probablemente de Roma. Jesús les ordena a los discípulos severamente que no lo cuenten a nadie. No es suficiente con reconocer que Jesús sea el Cristo para estar unido a Él. Se necesita comprender bien en qué consiste ser el Mesías. Y anota el evangelista Marcos en el versículo 31, y comenzó a enseñarles. Esta frase es el indicio del comienzo de la segunda parte del Evangelio, la cual tiene un carácter más didascálico, quiero decir, formativo, en la que Jesús enseña a los discípulos que el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, será rechazado y llevado a la muerte, pero que también resucitará después de 3 días. Jesús lo dice abiertamente, pero los discípulos no lo entienden. Tampoco parecen querer entenderlo. No entra en la mentalidad hebrea el que un Mesías pueda ser tratado de esta manera hasta llevarlo a la muerte. Para un hebreo, Dios es el Dios de las victorias, no un Dios crucificado, que es una derrota. Y entonces Pedro se lo lleva aparte y trata de hacerle cambiar de idea. La profesión de fe de Pedro no era todavía un abandono confiado en Jesús. Él pensaba que Jesús estaba equivocado y entonces lo reprende. Y Jesús no se deja bloquear. Le dice, ponte detrás de mí, Satanás, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Jesús evoca aquí la misma palabra del día de la vocación, deutohopisomú en griego. Ven detrás de mí, aquí ponte detrás de mí. Tú eres discípulo, colócate en tu lugar. Y lo llama Satanás. Satanás quiere decir el contendor, el adversario. Aquí hace de escándalo en el sentido de que pone un obstáculo. Y aquí Pedro parece personificarlo, pero Jesús lo coloca en su lugar. No seas piedra de tropiezo, ponte detrás, no delante. No impidas mi camino, aprende de mí. Si quieres ser mi discípulo, carga con tu cruz, aprendiendo mi camino. Es discípulo de Jesús quien camina detrás de él y aprende a pensar, a querer, a actuar como Jesús.
Jesús pone delante la cruz. La cruz es lo impensable de Dios, el medio más escandalosamente pobre, pero es también el abismo donde Dios se convierte en el amante, amor hasta el fin y sin engaños, un Dios confiable. Si alguno quiere venir en pos de mí, que tome sobre sí una vida semejante a la mía, que sea cruz y don, no para hacer sufrir a otros o para sufrir el mismo un poco más, sino para hacer florecer más y mucho más el jardín del corazón y para ser luego en vida dador de vida, como Él. La primera lectura está tomada de la profecía de Isaías en el capítulo 50, versículos 5 al 9. El domingo pasado escuchamos un texto de la primera parte de la profecía de Isaías. En esta ocasión nos situamos en la segunda parte de esta misma profecía. La segunda parte está comprendida entre los capítulos 40 y 55. Ahora bien, dentro de esta segunda sección están contenidos poemas identificados como cánticos del siervo sufriente. Leemos, pues, un fragmento del tercero de los 4 cánticos del siervo de Isaías. Estamos en el capítulo 50. Este tercer cántico está en primera persona singular, por lo tanto tiene tono autobiográfico. En primera instancia, era el profeta mismo el que contaba su propia experiencia dolorosa. Este es el profeta anónimo que por animar a los exiliados había sufrido mucho a causa del cumplimiento de su misión en medio del pueblo sufriente en Babilonia. Sufre por los ataques de la autoridad política de Babilonia, pero también por su mismo pueblo, que no le hace caso. La policía lo arresta, lo tortura, lo procesa y lo condena y lo elimina. Y él deja la memoria de su propio testimonio heroico en medio del sufrimiento. El Señor Dios me ha abierto el oído. Hay una conexión con lo que vimos el domingo pasado. Me ha hecho entender lo que él quería, dice el profeta. No me he echado atrás. Habiendo escuchado lo que el Señor me proponía, he expuesto mi espalda a los que me azotaban. No he apartado la barba a los insultos. Nos parece sentir aquí la voz de Jesús. Pero este texto fue escrito 500 años antes. El profeta estaba hablando de sí mismo. Un hombre que por ser fiel a lo que el Señor le había pedido, fue tratado muy mal por otros. Lo han vilipendiado, lo han azotado, le han arrancado la barba, le han escupido, lo han ultrajado y ofendido. 3 veces el siervo de Yahvé declara su total certeza en la ayuda de parte de Dios. El Señor Dios me asiste, mi defensor está cerca. ¿Quién podrá demostrar que soy culpable? Miren, el Señor Dios me ayuda, ¿quién me condenará? Son frases que van atravesando este poema. Y porque el Señor le asiste, porque está a su lado, porque le hace justicia, es capaz este hombre de afrontar la adversidad con otra actitud. Él dice, no me resistí ni retrocedí. O sea, los afronté. No fui cobarde. Por eso pongo el rostro duro como la piedra, como el pedernal, sabiendo que no quedaré desilusionado. Y termina. Vamos a ver quién tendrá el coraje de venir a acusarme. Pero el profeta es matado. Su historia personal se volverá profética. Los discípulos lo recordarán como un hombre santo y se convierte él en la figura ideal del justo sufriente y en definitiva en figura del Mesías.
Y Jesús se aplica a sí mismo esta figura tan relevante del siervo sufriente. En cuanto a Mesías, Jesús le dice a Pedro y a sus compañeros: estoy a punto de presentar mi espalda a mis verdugos y mi cara a los que me abofeteen. Resistiré, me matarán, pero no será la última palabra. Seguiré el camino, precisamente porque el Señor me ha abierto el oído y no me he echado para atrás. Por eso terminaré mal. Y ustedes, mis discípulos, síganme por esta estrada. El salmo responsorial está tomado del Salmo 116. Oramos juntos: caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Este salmo hace parte del denominado Jalel Pascual. Jalel es alabanza, Jalel, de viene aleluya, del Jalel Pascual o egipcio, también se le llama así. Es uno de los que se recita precisamente en la cena pascual hebrea. Por lo tanto, se trata de un salmo que Jesús muy probablemente debió cantar junto con sus discípulos en la noche de la última cena, cuando estaba a punto de afrontar su muerte incumbente. Se trata de un himno de acción de gracias por la liberación pronunciado en primera persona, pero quiere ser la voz coral de todo un pueblo que ha sufrido, que ha orado, pero que al mismo tiempo ha experimentado cómo Dios, su liberador, ha sido su mejor aliado. Brota un sonoro reconocimiento por la solicitud de Dios por su pueblo a lo largo de la historia, porque Dios ha respondido al grito de la oración, como recitamos en la primera estrofa, que son los versículos 1 y 2 del Salmo. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Y enseguida se escucha esa fuerte invocación. ¿Qué era lo que pedía en el grito? La invocación en hebreo se dice Besen Yahvé Echra. Y entonces grita: te lo suplico, Señor, salva mi vida. Cada vez que el pueblo ha pasado por una crisis, Dios ha intervenido. De ahí la lista de 3 acciones salvíficas paradigmáticas, referenciales, que escuchamos en las siguientes estrofas. Dice: Dios me sostuvo cuando me hundía en el abismo. Dios cuida de los débiles, de los pequeños y sencillos. Pero sobre todo dice: el Señor me ha liberado mi vida de la muerte. Cuando la infelicidad se asoma en el horizonte de la vida, el orante canta su absoluta confianza en el amor divino que se compromete con su existencia. Por eso, el interior tumultuoso del orante finalmente descansa. Como dice en el versículo 7, alma mía, recobra tu calma, alma mía, vuelve a tu sosiego, que el Señor ha sido benigno contigo. Y como conclusión, ante esta obra del Señor, el pueblo responde, no solo con una acción de gracias, sino con un compromiso. Caminaré en presencia del Señor en la tierra de los vivientes. ¿Podrá darse una acción de gracias mejor, más linda, que este caminar continuamente en Dios? Una vida que se transforma en una continua confesión de fe y de esperanza. Esta oración tiene eco en la boca del siervo sufriente profetizado por Isaías, como vimos en la primera lectura. El Señor Dios me sostiene, por eso no me siento avergonzado, había dicho el siervo. Caminaré, me mantendré en pie en presencia del Señor. Este es también el testimonio del Mesías, Jesús, que afronta la pasión seguro de llegar a la tierra de los vivientes en la resurrección. La segunda lectura
está tomada de la carta de Santiago en el capítulo 2, versículos 14 al 18. Avanzamos en la lectura de esta carta de Santiago, quien esta vez pone el dilema entre fe y obras. ¿De qué sirve tener la fe si no se tienen obras? Pregunta Santiago. Y aquí se pone en juego la salvación. ¿Podrá salvarlo esa fe? Lo que podríamos traducir también como ese tipo de fe o esa manera de vivir la fe. Y como es habitual, Santiago, buen educador que es de su comunidad, pone un ejemplo concreto. Si un hermano o una hermana, atención, no estamos simplemente en el mundo social, sino dentro de la dinámica de la fraternidad comunitaria, donde también se dan necesidades. Entonces dice, escuchen, si un hermano o una hermana andan desnudos o faltos de alimento diario, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, abríguense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿esto de qué sirve? Pregunta Santiago. El mensaje es claro. No se trata, atención, de la fe o las obras, sino de la fe que se expresa en obras y viceversa, cuando las obras se convierten en lenguaje elocuente de la verdad de la fe que se profesa. Ahora bien, estamos ante una enseñanza que pareciera contraria a lo que encontramos en varios pasajes de San Pablo. Pero en realidad Santiago criticaba las malas interpretaciones que se hacían de Pablo. Había gente que decía que bastaba con una fe teórica, pero sin compromiso, sin vida nueva, y que con solo decir una fe de boca, ya la persona se consideraba salva. Atención, Santiago no critica a Pablo, más bien integra y completa la enseñanza. Pablo hablaba de una fe inicial, como punto de partida de la salvación que viene de Dios. Santiago, por su parte, lo que está diciendo es que no basta con una fe como conocimiento de las verdades que hay que creer y que es necesario, más bien, dice él, que la fe se haga vida, que se exprese en las obras. Esta es una enseñanza que viene del mismo Jesús, quien en Mateo 7:21 ha dicho, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto mismo es lo que Pablo también le había pedido a las comunidades, un compromiso real con el hacer el bien, lo que Pablo llama la fe que actúa por la caridad, como dice en Gálatas 5:6. Y concluye Santiago, muéstrame esa fe tuya sin las obras, que yo con mis obras te mostraré la fe. Por lo tanto, no basta con hablar de la fe. Lo que se espera es que nosotros nos hagamos verdaderos discípulos con hechos día tras día. De la misma manera que para Pedro no basta con profesar la fe en Jesús como Mesías con la boca, sino si no se está dispuesto a seguirlo cargando la cruz y a entregar la propia vida en donación por los demás.